Cuando en una familia en la que hay niños fallece un ser querido, yo creo que una de las primeras preguntas que nos surgen es ¿qué hacemos con los niños? ¿Cómo se lo decimos? Sé que nuestra primera reacción es protegerlos, ¿no? Es hacer que no lo pasen mal, que no tengan que ver situaciones que para nosotros serían o son desagradables. Lo que ocurre es que ese instinto de protección que yo creo que tenemos, pues esto de forma instintiva, digamos que no es saludable para ellos. Es decir, cuando apartamos a un niño del tema de la muerte o cuando les apartamos, ¿no?, de las situaciones digamos tristes de la vida, creo que incluso, además de no ser bueno para ellos que les apartemos, puede llegar incluso a ser contraproducente. Entonces, si sabemos esto, supongo que la pregunta sería, vale, muy bien, ¿y entonces cómo lo hacemos? En este punto es muy importante entender que todo depende del proceso madurativo del niño. Hay un momento muy importante en la vida de los niños que es alrededor de los 6, 7, 8 años. En ese momento de sus vidas es cuando ellos empiezan a entender el concepto de irreversibilidad, es decir, este concepto tan abstracto, ¿no?, de nunca más le volveré a ver. ¿Qué ocurre en esas franjas de edad? Que si el fallecimiento de mi ser querido coincide justo con cuando el niño está empezando a entender ese concepto, yo diría que ahí es el momento más vulnerable, ¿no? Porque pueden coincidir las dos cosas. El concepto que ellos empiezan a tener, que da mucho susto, esa idea de si mamá se va, puede ser que nunca la vuelva a ver, ¿no? Eso da sensación de mucho miedo, ¿no? Si coincide, como digo, esa etapa madurativa con ese concepto junto con la pérdida de un ser querido, yo creo que ahí es donde más atentos tenemos que estar a darles esa seguridad al niño y a intentar explicárselo de la mejor manera, ¿no?, a su nivel y con sus palabras. Fuera de esa franja, es decir, niños más pequeños, por ejemplo, niños de 3, 4 años, aunque utilicemos palabras como el abuelito ha muerto, no les vamos a hacer el daño que nosotros pensamos que les vamos a hacer. ¿Por qué? Porque al no tener el concepto de irreversibilidad, bueno, pues ha muerto, pero va a volver. O sea, no acabo de entender que nunca más, que es lo que nos duele a los adultos, ¿no? Entonces, en la franja, digamos, por debajo de los 6 años, con naturalidad podemos hablar de la muerte, es decir, tenemos que darles seguridad, por supuesto, pero no pasa nada por utilizar esos términos, ¿no?, de muerte, intentar no utilizar eufemismos como de viaje o se ha ido a trabajar lejos, ¿no? Utilizar el concepto de muerte y darle seguridad. Todo lo que son a niños que son más mayores de esa franja que digo, ¿no?, cuando empiezan a tener el concepto de abstracto, niños de 12, 13, 14 años, preadolescentes, ahí es importante tenerlos en cuenta casi yo diría como un adulto, ¿no?, como uno más de la familia. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen el concepto ese concepto que digo ya establecido, ellos ya es importante que vean que los consideramos como un miembro más de la familia. Ahí digamos que las sugerencias más importantes serían pues explicarles, ¿no?, lo que van a ver, que ha fallecido o que ha muerto el ser querido, y lo que van a ver en el tanatorio, lo que van a ver en el velatorio, cómo va a ser, y decirles que son totalmente libres de decidir si quieren venir o no. Si quieren venir, serán muy bien recibidos como uno más, y si no quieren venir, por supuesto, totalmente libres de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Pero ya digo, es darles seguridad entendiendo que ellos necesitan sentirse un miembro más de la familia. En definitiva, se trata de normalizar la muerte, entre comillas, ¿no?, pero en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros somos los modelos que hacemos que los niños o los preadolescentes, hacemos que ellos vean cómo nosotros afrontamos las pérdidas, digamos que vamos a ayudarles a hacer ese músculo, ¿no?, a hacer esos ejercicios de afrontamiento que luego van a necesitar en su vida, porque su vida posterior, pues seguramente, como a todos, ¿no?, va a estar, pues bueno, llena, o por lo menos van a tener que vivir situaciones de pérdida o de dolor. Y como digo, vamos a ser sus mejores modelos, por supuesto dándoles seguridad, ¿no?, y adaptando nuestro lenguaje a su lenguaje y a su proceso madurativo.